En pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial, en un contexto de desesperación por hallar ventajas tácticas, un grupo de científicos soviéticos se obsesionaron en conseguir una forma para mantener a sus soldados despiertos durante periodos inhumanos de tiempo, sin afectar su rendimiento en combate. Esta búsqueda les llevó a concebir un experimento extremadamente controvertido: someter a sus prisioneros de guerra a una privación del sueño extrema. Con el fin de llevar a cabo este estudio, se seleccionaron 5 prisioneros, a quienes se les ofreció la libertad a cambio de su participación voluntaria en el experimento. Este acuerdo se presentó como un acto en beneficio de la ciencia, aunque en realidad era un intento de comprender hasta qué punto la falta de sueño podría influir en el rendimiento humano y la resistencia física en situaciones críticas de combate. Los prisioneros, desesperados por conseguir alguna esperanza de libertad, accedieron a participar. Se les sometió a un régimen riguroso de privación del sueño, con el objetivo de observar cómo reaccionaban sus cuerpos y mentes ante esta condición extrema. Los científicos soviéticos se enfrentaron al desafío de crear un gas estimulante para mantener despiertos a los soldados durante largos periodos de tiempo. Este gas no era convencional. Requería meses de investigación en laboratorios especializados, donde probaron diferentes combinaciones de compuestos químicos para lograr el efecto deseado. Después de numerosas pruebas y ajustes en la composición y dosis del gas, finalmente obtuvieron una mezcla equilibrada de estimulantes y supresores del sueño. La idea era que el gas fuera lo más seguro posible, así los soldados no sufrirían efectos secundarios al consumirlo. Prepararon una cámara de gas y dentro de esta se aseguró que los prisioneros tuvieran todas las comodidades. Se les proporcionó comida, agua y un baño adecuado para cubrir sus necesidades básicas. Además, se implementó un sistema de entretenimiento con libros, juegos y música para ayudar a mantener su mente activa durante el experimento. La idea principal era mantener a los sujetos despiertos durante un periodo excepcionalmente largo. Para lograr esto, se diseñó un plan en el que estarían expuestos al gas estimulante de manera intermitente a lo largo de varias semanas. Esto significaba que, aunque no estarían constantemente bajo la influencia del gas, recibirían dosis regulares para evitar que su cuerpo pudiera descansar lo suficiente como para entrar en un estado de sueño profundo. La cámara en sí misma se convirtió en un microcosmos controlado donde los científicos podían observar los efectos del gas en condiciones cercanas a la realidad, asegurándose de que los prisioneros estuvieran en un entorno seguro y controlado mientras se llevaba a cabo el experimento. Durante los primeros 3 a 4 días, la atmósfera dentro de la cámara era relativamente normal. Los prisioneros interactuaban entre sí, compartían conversaciones e incluso hacían bromas ocasionalmente. Sin embargo, fue al concluir el 4.º día cuando los científicos comenzaron a notar un cambio drástico en el tono y contenido de las conversaciones. Inicialmente, los temas de conversación eran bastante superficiales y triviales. Sin embargo, a partir de ese día, las conversaciones dieron un giro hacia temas cada vez más perturbadores y oscuros. Los prisioneros comenzaron a hablar casi exclusivamente sobre momentos traumáticos de sus vidas, tragedias personales y eventos horribles que estaban ocurriendo en el mundo exterior. Además, empezaron a expresar su descontento por estar encerrados en la cámara de gas. Aunque al principio mostraban cierto optimismo al saber que eventualmente podrían salir de su situación como prisioneros de guerra, ahora se quejaban amargamente de las condiciones en las que estaban confinados. Pasaron de hablar sobre lo traumático que era ser prisionero de guerra a lo terrorífico que era vivir en aquella habitación. Durante aproximadamente 2 días más, las conversaciones perturbadoras persistieron entre los 5 sujetos. Sin embargo, el 6.º día marcó un cambio drástico en su comportamiento. En lugar de seguir interactuando, los prisioneros se volvieron paranoicos y optaron por aislarse cada uno en una sección diferente de la amplia habitación. A pesar de que la cámara era bastante grande y estaba equipada con todas las comodidades necesarias, como comida, asientos, camas, libros y un baño, los sujetos decidieron separarse para evitar el contacto con los demás. Esta conducta se acentuó cuando comenzaron a desarrollar la creencia delirante de que podrían ganar su libertad vendiendo a los otros prisioneros. De esta manera, uno por uno, se aproximaban a la puerta y a los micrófonos para susurrar falsedades y difamaciones sobre sus compañeros, como si intentaran incriminarlos para obtener beneficios personales.
Era como si olvidaran por completo que los científicos podían escuchar y observar todo lo que sucedía en la cámara. Sin embargo, esta dinámica no preocupaba a los investigadores, quienes simplemente continuaban observando y registrando la evolución del comportamiento de los sujetos en respuesta al experimento. El 9º día del experimento marcó un giro radical e inesperado en su desarrollo. Fue durante la mañana del 10º día cuando uno de los sujetos se despertó repentinamente, gritando incontrolablemente mientras corría de un lado a otro por toda la habitación. Mientras tanto, los demás permanecían totalmente apartados en sus espacios, murmurando cosas incomprensibles y arrancando las hojas de los libros de manera frenética. El prisionero que gritaba lo hizo durante aproximadamente 3 horas sin cesar, mientras que los otros se dedicaban a mojar las hojas arrancadas y a colocarlas en la ventana de ojo de buey, que era el único punto de observación de los científicos hacia el interior de la habitación. Con el paso del tiempo, cubrieron por completo la ventana, privando a los investigadores de su única vía visual para monitorear lo que ocurría dentro de la cámara. Esta situación dejó a los científicos con un recurso limitado para evaluar la situación dentro de la habitación. Dependían principalmente de los micrófonos, que capturaban los gritos desgarradores del prisionero, y de algunos sensores de oxígeno que habían puesto para analizar el comportamiento del gas en la respiración de los sujetos. El cambio repentino y escalofriante se hizo evidente cuando el prisionero que gritaba cesó sus horribles alaridos. En su lugar, solo se escuchaban ocasionalmente unos pequeños chirridos, similares a los que haría una rata. Estos sonidos se entremezclaban con susurros provenientes de los otros 4 sujetos que aún permanecían en la habitación. Se descubrió que el prisionero que había estado gritando se había desgarrado por completo las cuerdas vocales debido a la intensidad de sus gritos. Lo más perturbador era que, incluso después de este daño, seguía intentando gritar, pero el único sonido que podía emitir eran estos pequeños chirridos. Al finalizar ese día, los micrófonos quedaron en silencio. 4 de los sujetos habían dejado de susurrar, mientras que el 5º ya no podía vocalizar ningún sonido debido a su lesión. Los investigadores se encontraron en una situación peculiar. No podían ver lo que ocurría dentro de la habitación gracias a la ventana tapada, ni escuchaban actividad alguna debido al silencio repentino de los prisioneros. Sin embargo, los niveles de oxígeno en la habitación indicaban claramente que todas las personas seguían respirando, lo que implicaba que ninguno de los sujetos había fallecido aún. Después de 3 días de un silencio desconcertante, los investigadores llegaron a la conclusión de que o bien los micrófonos se habían dañado o algo inusual estaba sucediendo con los sujetos dentro de la cámara. Ante esta incertidumbre, decidieron utilizar un intercomunicador que habían instalado en la habitación para comunicarse directamente con los prisioneros. El mensaje que transmitieron fue claro: Miren, vamos a ingresar a la habitación. Les pedimos que se acuesten boca abajo y no interactúen de ninguna manera con las personas que entrarán. Si cumplen con estas instrucciones, ofreceremos la liberación inmediata a uno de ustedes. Hubo un breve momento de silencio, seguido por la sorprendente respuesta de uno de los sujetos que había estado en silencio durante los 3 días. Con una sola frase, cambió por completo la forma en que el experimento estaba siendo interpretado. Ya no queremos ser libres. Después de ese inesperado intercambio por el intercomunicador, los científicos llegaron a la conclusión de que los prisioneros seguían vivos y que sus micrófonos funcionaban correctamente. Decidieron entonces continuar con el experimento sin la necesidad de ingresar físicamente a la habitación. Esto ocurrió en el día número 13. El experimento continuó durante 2 días más hasta llegar al día 15, momento en el cual los científicos decidieron, por voluntad propia, que era hora de poner fin al experimento y observar los resultados obtenidos hasta ese momento. Los investigadores comenzaron a evacuar la cámara del gas experimental que habían estado suministrando durante los 15 días. Luego, apagaron el sistema de gas y lo reemplazaron por aire fresco. Fue en ese preciso momento cuando empezaron a escuchar sonidos provenientes de la habitación. Los sujetos, de repente, comenzaron a gritar desesperadamente, suplicando que volvieran a liberar el gas experimental. Era como si dependieran de él para sobrevivir. Al abrir la cámara después de 5 días desde la última observación directa en el 10º día del experimento, los científicos se enfrentaron a una escena verdaderamente aterradora, como si hubiera sido tomada directamente de una película de terror.
Encontraron que 4 de los 5 sujetos estaban cada uno en una esquina de la habitación, en un estado de total descomposición mental y física. El 5.º sujeto yacía sin vida en el centro de la cámara, rodeado de trozos de carne arrancados de su propio cuerpo. Estos fragmentos de carne se habían atascado en el desagüe de la cámara y el grifo del baño había sido abierto, inundando el lugar con agua turbia y de un color extraño que sugería la presencia de materiales inusuales y desagradables. Además del sujeto fallecido, los otros 4 también presentaban heridas autoinfligidas en las que se habían arrancado trozos de carne con sus propias manos y uñas. Las lesiones no se debían a mordeduras o a la acción de objetos externos, sino que eran claramente el resultado de un comportamiento extremadamente autodestructivo y perturbador por parte de los prisioneros. El horror de la escena dejó a los científicos perplejos y horrorizados, ya que el experimento había tomado un giro completamente inesperado y macabro. La autodestrucción y la violencia hacia sí mismos por parte de los sujetos evidenciaban un nivel de deterioro mental y emocional que estaba más allá de cualquier cosa que los investigadores hubieran anticipado o imaginado. La escena que encontraron los científicos al abrir la cámara era aún más macabra de lo que imaginaban. Algunos de los trozos de carne arrancados parecían haber sido masticados, indicando que los sujetos se estaban comiendo a sí mismos en un acto de autodestrucción y desesperación extremas. Esto resultaba aún más perturbador dado que la comida proporcionada en la habitación seguía intacta desde el 10.º día del experimento, lo que sugería que los prisioneros estaban optando por la autodevastación en lugar de alimentarse de manera adecuada. Los prisioneros se habían vuelto completamente irracionales y agresivos. A pesar de sus ruegos por recibir nuevamente el gas experimental, cuando se intentó sacarlos de la cámara con la ayuda de varios soldados, se resistieron de manera violenta. Uno de los sujetos incluso atacó a uno de los soldados, mordiéndole el cuello y arrancándole un pedazo de carne tan grande que resultó en su muerte por desangramiento en poco tiempo. Y en el caos de la lucha, el mismo sujeto fue golpeado tan fuerte en la cabeza por parte de uno de los soldados, que también falleció. La finalización del experimento se había convertido en una tragedia con 2 muertes, simplemente por el hecho de intentar sacar a los prisioneros de la cámara de gas. Fue una lucha extenuante, pero finalmente lograron sacar a los 3 sujetos restantes del experimento que aún estaban vivos. Fueron trasladados de inmediato al hospital debido a su estado desnutrido y a las graves heridas autoinfligidas que habían sufrido durante su tiempo en la cámara. El prisionero más gravemente herido fue el primero en entrar en cirugía, mientras los otros 2 esperaban en otra habitación. Los médicos intentaron administrarle un sedante para prepararlo para la cirugía, pero fue en vano. Parecía haber desarrollado una especie de inmunidad al sedante, ya que no lograba calmarse ni un poco. En lugar de eso, luchaba contra los doctores y rogaba desesperadamente que le volvieran a administrar el gas experimental. Los médicos explicaron que necesitaban anestesiarlo completamente para poder realizar la cirugía, pero el hombre se resistía ferozmente. No quería la anestesia, suplicaba por permanecer despierto y luchaba con todas sus fuerzas para evitar ser inyectado. Durante la lucha, logró liberar una de sus manos de las correas que lo mantenían sujeto a la camilla, mostrando una fuerza casi sobrehumana en su desesperación sin sentido. Finalmente, después de múltiples intentos, lograron inyectarle una dosis considerablemente alta de anestésico para calmarlo, pero tan pronto como cayó dormido, murió repentinamente y sin una causa aparente. Después del trágico desenlace con el primer prisionero, los médicos se enfrentaron al segundo hombre más herido, aquel que se había desgarrado las cuerdas vocales. Su resistencia era palpable mientras movía la cabeza desesperadamente, como implorando que no lo anestesiaran, que no lo hicieran dormir, que no lo sometieran a la cirugía. Sin embargo, la intervención era necesaria para intentar salvarlo. En medio de su lucha contra el procedimiento, el hombre finalmente se rindió, quizás agotado por el esfuerzo y el estrés. Cayó inconsciente, falleció de forma repentina. Con solo un sujeto del experimento aún con vida, los científicos se enfrentaron a la difícil tarea de determinar cómo proceder sin repetir los trágicos resultados anteriores. Al ver que los 2 prisioneros anteriores murieron poco después de quedarse dormidos, sin una causa clara, se encontraban en un callejón sin salida en cuanto a la mejor manera de abordar la situación.
En lugar de someter al último sujeto a una cirugía inmediata, dada la incertidumbre y el riesgo evidente, decidieron devolverlo a la habitación y volver a administrarle el gas experimental. Parecía que este era el único factor que mantenía con vida a los sujetos, aunque fuera de manera precaria. Para comprender mejor lo que estaba sucediendo, conectaron al prisionero a un electroencefalograma, unos sensores que registran la actividad eléctrica del cerebro. La monitorización de las ondas cerebrales del último sujeto reveló un patrón preocupante, las líneas oscilaban de arriba a abajo, pero luego se volvían planas de manera abrupta, indicando momentos de inactividad cerebral. Uno de los investigadores notó que estas pausas coincidían con breves momentos en los que el sujeto parecía quedarse dormido, aunque por fracciones de segundo. Estos microsueños, como pequeñas muertes cerebrales temporales, explicaban las líneas planas en el electroencefalograma. Al comprender esto y recordando la relación entre quedarse dormido y la muerte de los otros sujetos, los científicos actuaron rápidamente para reactivar el gas y mantener al sujeto despierto. Sin embargo, no lograron hacerlo a tiempo. El hombre cayó en un sueño profundo y, en consecuencia, su corazón dejó de latir, marcando su trágico fin. El misterio persistió hasta el final, ya que nunca se pudo determinar con certeza qué causó la muerte de los sujetos. ¿Fue la falta de sueño? ¿Fue el gas experimental? ¿O una combinación de ambos factores? Lo único cierto es que todos los participantes murieron y las circunstancias de sus muertes han permanecido en el misterio desde entonces.